Tengo el honor o tenemos el honor de tener al pastor Alejandro Sicilia, bienvenido, pastor de México, pastor de la Iglesia Senda de Vida. Pastor, bienvenido. Gracias, mi amado. Gracias, hermano. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por su paciencia. Gracias porque después de una mañana y seguro un tiempo de muchos retos, muchas bendiciones también en las congregaciones, ustedes tienen la gentileza de sentarse todavía otro momento más y que podamos platicar. Francamente, el tiempo que vamos a tener ahora no pretendo enseñar en el sentido estricto. Creo que vengo a aprender más de ustedes que lo que puedo enseñar. Pero sí quisiera que muy honestamente, porque entiendo que ustedes son el grupo, el equipo estratégico de la Junta Iberoamericana del Caribe de Misiones, sí hacernos preguntas que, si me permiten decirlo, en ocasiones pocas veces se nos hacen. Yo hablo como pastor de una iglesia de 23 años, claro, me veo más viejo, quiero decir 23 años en la iglesia. Entonces, llevo ya ahí un ratito. Hemos cometido muchos errores. Y quiero contarles rápido, en 2 minutos, la historia de la iglesia. Esencialmente una congregación de los peregrinos plantada en la Ciudad de México por la necesidad de nuestras comunidades indígenas que al mudarse a Ciudad de México para buscar trabajo, querían un clon de su iglesia comunitaria en la ciudad. Así nace la iglesia. No nació con la intención de alcanzar personas de Ciudad de México. Nació con la intención de darle a las personas de sus comunidades su versión urbana, rural, de la iglesia rural que ellos tenían por el amor a la camiseta wesleyana. Esa es la razón por la que nace. Entonces, es una congregación que cuando nosotros llegamos, 60 personas, les voy a hablar con mucha franqueza. Seguro mi hermano ya me ayudarán a editar todo lo feo que voy a decir, ¿verdad? Se lo van a sacar, o pones aunque no sean malas palabras, pero voy a ser muy franco con ustedes, éramos una congregación compuesta de 60 personas aproximadamente, completamente centralizada, en todos los sentidos. Déjenme usar aquí la idea nada más, para tratar de pensar. Vamos a seguir platicando de este concepto en otra oportunidad, pero si usted pensara en nuestra iglesia, todo lo que la iglesia hacía tenía que ver siempre consigo misma. A esto llamo una iglesia centralizada. Para ustedes que son misiólogos, que comprenden estos conceptos, había etnocentrismo, había nacionalismo, había narcisismo, egocentrismo, pero todos esos sismos, pero con lenguaje cristiano, con lenguaje evangélico, que tiene esta característica de santificar lo que de todas maneras está mal. Entonces éramos esencialmente un grupo de personas que teníamos una mentalidad de nuestra iglesia de búnker, este lugar al que vas cuando todo se ve mal, entonces el mundo es sucio, el mundo es feo y yo tengo que escapar del mundo para ir a esconderme a mi iglesia. Entonces esa era la mentalidad, y a raíz de unas crisis que el Señor nos permitió pasar, la primera sacudida fuerte vino al pastor, a su servidor, y esencialmente esta era la pregunta: ¿qué estamos haciendo? Porque el grupo de personas que teníamos aquí, no quiero ser mal entendido, pero éramos un grupo de 60 personas más o menos, gracias a Dios, y todas las personas lindas, todas las personas genuinamente, personas lindas, personas que tienen amor al Señor, pero su entendimiento del cristianismo es extraño. ¿Y qué pasaba? En promedio, por la cantidad de reuniones que nosotros teníamos a la semana en la iglesia, eran aproximadamente 6 reuniones. Como buenos wesleyanos peregrinos mexicanos, el único día donde no había reunión era el lunes, y el domingo había 2 reuniones. Si cuentas de escuela dominical, ya son 3. Entonces era escuela dominical, culto de mediodía y culto de la tarde, como muchos de nosotros conocimos. Ayúdame a hacer el cálculo rápido. ¿Cuántas enseñanzas oía una persona al año? Más o menos, son 52 semanas, 300... 24 por semana. 24 por mes, por 12 son... no sé, 40. Muchas. 320 más o menos. Sí, o pon 6 por 52, creo que son más de 300. Pero mire, 312. Muy bien, vamos a poner el número. Nuestra gente
recibía 312 enseñanzas por año. En promedio, unos iban a unas, otros a otras. Esta es mi experiencia como pastor, solo le hablo de lo que nos pasó a nosotros. Esas personas, con todo el amor que ellos nos tenían y nosotros a ellos, seguían igual. Después de un año, de 2 años, 3 años, 4 años, eran los mismos, con los mismos problemas. La hermana María estaba peleada con la hermana Juana y el hermano Pepe con el hermano José. El mismo, solo que ahora, como sabían más, eran más peligrosos porque ya tenían mucha información, muchos mensajes. Entonces, hubo una crisis porque como pastor yo pensaba, ¿qué estoy haciendo? Esencialmente, las personas seguían en el mismo nivel espiritual. Entonces, la historia es larga, pero básicamente esta congregación tuvo 2 divisiones antes de que nosotros estuviéramos allí. Una a causa del aplauso, de si el aplauso era bíblico o no. Buscaban la palabra aplauso y no aparecía, ¿no? Palmas sí, pero eran palmas de árbol, no cuenta. ¿Me entiende? Todo este conflicto. Y la otra causa de la música. En nuestro país, si usted viera nuestro país así más o menos, ¿verdad? Una región aquí en la parte central norte fue a Ciudad de México y la otra de esta sección del país. Ellos hablan mazateco y ellos hablan náhuatl, también el español. Llegan a la Ciudad de México y con toda la idiosincrasia y cultura de acá, unos consideraban la música como algo que no era bíblico, que no era correcto, entonces llegan a la iglesia y hay una división con los que sí consideraban que era correcto. ¿Por qué les estoy platicando esto? Porque la primera crisis vino cuando yo me di cuenta que predicaba y mi hermano predicaba con ganas y los mejores sermones de esos que usted piensa, con este sí se van a convertir. Y no ha pasado, ¿verdad? A veces uno que otro. Este grupo de personas, llegaba una persona nueva a la iglesia y con mucho cuidado les digo esto, muy muy lindos, pero esencialmente una actitud de aquí no entras porque este es nuestro grupo, incluso esta es mi silla, mira, tiene la forma mía, entonces, ¿verdad? No la puedes tomar. Y había un rechazo. Teníamos, bromeamos con esto, pero es en serio, teníamos un ministerio de faldas. El ministerio de faldas es el auditorio, la iglesia, el culto, el templo, y una mujer, una servidora en la puerta, buscando y viendo qué mujer venía con pantalón. Y quien viniera con pantalón la llevaba muy amablemente a otro cuarto y ponía una falda encima de su pantalón. Ahora, yo sé que algunos de ustedes dicen, amén, así se tiene que hacer. No quiero meterme en problemas, pero eso le da una idea de qué sentía una persona cuando visitaba la congregación. ¿Me explico la idea? ¿Han conocido iglesias así? Yo sé que era la única que hay así. Sí, es la única. Bueno, entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque básicamente esto produjo una crisis en muchos sentidos de las que no hay ahora oportunidad de platicar, si gusta podemos platicar, pero esencialmente vino la pregunta, ¿qué está pasando que los creyentes esencialmente siguen en esa misma condición espiritual por meses y meses y meses? Francamente, yo no soy buen predicador, pero 300 mensajes, estudios al año y la palabra no regresa vacía, pero en ellos veíamos unos que otros intentando, pero el patrón, nuestro estándar era que eran esencialmente las mismas personas y cuando llegaba una persona nueva era rechazada por esta mentalidad de un grupo muy cohesivo que viene de 2 culturas diferentes, en fin, muy interesante. Pero ¿qué sucede? Nos dimos cuenta básicamente que lo que estábamos haciendo, y este es un concepto que vamos a seguir platicando, nosotros éramos una iglesia centrada en eventos. Y me entrenaron en el instituto para proveer eventos para la gente. Y tenían que ser buenos eventos, porque si se aburrían, ya no regresaban a mi siguiente evento. Entonces, en nuestro caso, adoptamos esta mentalidad del calendario. En nuestro país, febrero celebra Día del Amor y la Amistad, evento. Marzo, la primavera, evento. Abril, Día del Niño, en nuestro país es el abril. Mayo, Día de las Madres, Día del Maestro, Día del Compadre. Entonces éramos una iglesia que teníamos eventos y eventos para tratar de mantener a estas personas activas. El cambio más importante, cuando me preguntan, oye, ¿qué pasó? Lo más importante que te pudiera decir es que sucedió una mentalidad de un cambio de eventos
a procesos. Y son completamente diferentes, porque estos pueden producir algunas cosas, catalizan, pero Jesús no hizo discípulos ni cambió el mundo con eventos. Una gran cruzada evangelística, claro, hubo 5,000 que después lo querían crucificar, ¿no? Y los que cambiaron el mundo solo fueron 12. Entonces hay algo ahí, ¿no? Hay algo, nosotros no descubrimos nada, en realidad es muy sencillo. Entonces, la idea sería, esta es la historia de la iglesia donde yo vengo, y quisiera, ya que el tema que me han invitado a compartir con ustedes, quiero aprender de ustedes en realidad, es qué relación tiene esto y esto. Varias veces nos han preguntado del asunto, oye, discipulado y misiones, y sucede algo extraño, porque algo pasó que en algún momento nosotros hicimos esa separación que jamás fue planeada por Dios que estuviera separada. Ustedes que son misiólogos me podrán explicar cuándo le sucedió a la iglesia que se separaron las misiones del discipulado. ¿Qué nos pasó? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Porque originalmente Mateo 28 es clarísimo, ¿no? Pero algo hicimos que empezamos a separar las cosas, y en nuestro caso, nuestra iglesia hacía muchos eventos, pero no discípulos. Y si les cuento de que nos hablaban de misiones, no, era eso era para los ricos. Eso era para los americanos que tienen dinero, eso era para los europeos. Era una mentalidad donde en algún momento algo sucedió. Entonces la pregunta es esta: si usted tuviera tiempo, recursos y poder ilimitados para transformar el mundo, ¿cómo lo haría usted? No conteste en voz alta porque es reflexiva la pregunta. Porque la idea es que automáticamente algunos de nosotros nos iríamos a esto. Un evento masivo, ¿verdad? Por todos los canales de evento. Haríamos y juntaríamos 50 eventos regionales, un evento masivo cada semana. Nada más con el evento, pero es interesante este ADN que se ha filtrado a nuestras iglesias, especialmente en el occidente, aquí en América, donde vivimos. La mentalidad del cristianismo está íntimamente ligada a los eventos. Qué interesante, obsérvalo, piensa. No tengo nada en contra de los eventos, solo lo que hago es cuestionarme el verdadero poder o relevancia que tienen para producir cambios en la vida de una persona. Esa es la idea nada más interesante que pudiéramos manejar. Por lo tanto, la pregunta está en pie. Si tú tuvieras todo el tiempo que quisieras, con todos los recursos que tú quisieras, poder ilimitados para transformar el mundo, ¿cómo lo harías? ¿Qué estrategia seguirías? ¿Qué harías? ¿Qué plan? ¿Cuál sería tu plan? ¿Cuál sería la estrategia que tomarías? ¿Por qué hacemos esta pregunta? Porque eso revela, sin contestar nosotros en voz alta, revela la forma en que pensamos que la transformación sucede. Y hay aspectos teológicos en los que no nos vamos a meter, pero que francamente son muy interesantes. Cuestiones teológicas como, por ejemplo, mis amigos, mis hermanos que tienden a las posiciones carismáticas, ¿cómo te contestarían esta pregunta? Con que venga un ungido y le ponga la mano a esa persona, hay poder en el Señor y esa persona va a ser transformada de la noche a la mañana. Y Jesús no hizo eso, se tomó 3 años y medio sudando con 12 hombres, aunque él tenía el poder de poner el dedo y producir 144,000 apóstoles, Pablo, así. Y sin embargo toma esta ruta larga de caminar con 12 hombres hasta el punto que dicen, ya no puedo andar con ustedes, ya no los soporto. En algún momento les dijo, los amo, son mis amigos, pero ¿cuándo van a entender? ¿Hasta cuándo ustedes soportaron desde poca fe? ¿Hasta cuándo estaré con vosotros? Y se enojan. Entonces, ¿se imaginan si hiciéramos eso una vez un domingo en la iglesia? Muy interesante, bueno. Entonces, ¿qué plan seguiría? Creo que para ustedes ya es obvia la idea. Vamos a ver muy rápido aquí el plan de Dios para transformar el mundo. Esto es fascinante, quizás no me voy a quedar aquí demasiado tiempo porque ustedes son expertos en esto, pero esta es la idea. Dios tiene un plan para lograr exactamente eso, la transformación del mundo. Es un plan que es eterno, dice la Biblia, desde antes del principio de los siglos, y es perfecto, no falla. Y cuando estudias el relato de ese plan, a Dios jamás le ha fallado el plan. Tal como lo planeó, funciona, sucede. Tal como lo planeó. Voy a liberar al pueblo de Israel. Pues no estaban en Israel, hay una hambruna, José va, un plan desarrollado, ejecutado a la perfección. Solo Dios puede hacer eso. Y entonces la idea, este plan es un plan maestro
para alcanzar y transformar al mundo perdido. ¿En qué consiste ese plan? Es primero simple, tan simple que llega Alejandro Sicilia y quiere agarrar el plan de Dios y quiere mejorarlo, ¿no? Ya le pido perdón a Dios. Es simple el plan, pero también es profundo, especialmente aquí en ese sentido es profundo porque se va a la raíz de lo que verdaderamente es el problema humano, lo que causa el problema en el mundo. Con nuestros eventos pocas veces llegábamos a la raíz, pocas veces, muchas sí, pero pocas. Entonces el plan de mi Dios siempre va profundo a lo que verdaderamente afecta y consiste en esto. Qué ironía, ¿no? El Dios del universo escoge 12 hombres y no necesito hablarles de quiénes eran, pero Pablo después lo expresa y dice: no muchos sabios, no muchos pudientes. Pablo dice: es más, lo necio del mundo y de lo bajo para avergonzar a lo que se cree ser algo. ¿Se acuerdan? 12 hombres, o sea, ¿qué plan? 12 hombres, los entrena a través de una relación cercana con ellos por 3 años y medio y luego entrega su vida en la cruz para redimir al mundo entero. Y hay unas preguntas que usted y yo tenemos que considerar como los teólogos de sus países, los misiólogos de sus países, los eclesiólogos de sus países. ¿Qué hace entonces? Toma 12 hombres, los entrena y los envía equipados con su palabra, el Espíritu Santo y la oración. Un acceso directo al Padre a través de Él como el Redentor, les da el Espíritu Santo y la palabra que les enseñó. Les soy muy franco, para mí, con lo que estudio y todo, se me hace muy sencillo esto. De manera que cuando llego ante el desafío de servir a mi comunidad y a mi gente, digo: no, eso no puede ser tan sencillo. Necesitan un sermón escatológico, ¿no? Escatología realizada y estudiar todo ello que tiene su lugar. Pero el asunto es, no estaba produciendo el cambio que se necesitaba producir. Insisto que el plan sigue siendo transformar el mundo, redimir el mundo. ¿Cómo lo hace Dios? Voy un poquito rápido aquí por su tiempo. ¿Y cómo lo hace Dios? Aquí la idea es este enfoque. Claramente el Señor tiene su año de popularidad, el año de presentación de popularidad y el año del rechazo, ¿no? Básicamente durante sus 3 años de ministerio. Pero todos sabemos que hay un énfasis muy claro en los pocos. Las masas son atendidas, pero de alguna manera el plan de Dios de restaurar el mundo no se basó en las masas. Algo hay en Jesús, algo sabe, que se dedica a rendir y a invertir, derramar su vida sobre 12 hombres. Este enfoque es contrario, pastores, contrario, líderes, a la mentalidad de eventos. Porque un evento que organicemos nosotros 3 y vamos nosotros 3, no es un evento, ¿no? ¿Quién va a estar? ¿Qué predicador? ¿Qué cantante? Tiene su lugar, insisto, respetamos. Lo interesante es que el enfoque no está ahí en Jesús, no está en las masas, está en los pocos. Es muy interesante para que lo analicemos, ¿no? Mi Señor se enfocó en calidad, no en cantidad, en la calidad. ¿Qué hay en Jesús que ve en Pedro que considera que tiene que invertir su vida 3 años y medio en Pedro? Pedro no es así. Pedro no es de esta manera. Pedro, hubo incluso ocasiones, les pregunto, ¿hubo ocasiones en que recuerdan que Jesús haya huido las masas? ¿En los evangelios? ¿Se acuerdan? Dice que la gente decía: vamos a hacerlo rey. ¿Y qué hizo Jesús? Huyó de ellos. Porque esa no es la manera de llegar a ser rey, tiene que ser por la cruz. Y la gente se le quería entregar la corona sin la cruz. No hay rey, no hay. Entonces, huye de las masas, rehuye las masas. Nunca las desprecia. Son como ovejas que no tienen pastor, claramente. Pero es esencial comprender este enfoque, en pocos, en la calidad, porque esa es la diferencia que nosotros no habíamos comprendido. Eran discípulos. Lo que Jesús estaba formando son discípulos. Nosotros, a la hora de hacer eventos, nos enfocamos en formar creyentes, que de acuerdo a nuestra estructura tenían que encajar en nuestra estructura de creyentes. ¿Le cuento cómo era un creyente mexicano? Se ponía, ya no se vestía igual que los demás, se ponía corbata, aunque nunca en su vida lo hubiera estado. Corbata, bien fajadito, cinturón, una Biblia bajo el brazo. Las mujeres con falda, ¿verdad? Se quitaban los aretes. Todo este asunto interesante.
ya era cristiano y tenía que asistir por lo menos a 4 o 5 reuniones a la semana para que lo consideráramos cristiano, ¿sale? Bueno, es interesante nada más, como les digo, pensar en eso. Entonces, para aquellos de ustedes que, como a todos nosotros les gusta la Biblia, déjenme poner la idea aquí bíblica. El plan de Dios para transformar el mundo consiste en 2 etapas. Y aquí lo he puesto así a propósito porque cuando yo hago la pregunta ¿a qué vino Jesucristo a la tierra?, prácticamente nadie contesta mal, pero damos la mitad de la respuesta. ¿A qué vino Jesucristo a la tierra? El Rey Jesús vino a morir en la cruz. ¿Alguna duda de eso? Es obvio, ¿cierto? Para perdonar nuestros pecados y que pudiésemos entrar a su reino por la fe en su sacrificio y resurrección. Gracia por medio de la fe, no hay problema. ¿Dónde dice eso? En Juan 3:14 y 19:30. Esta es la razón de que Jesús vino a morir, a ser sepultado y resucitar. ¿Cuál es el objetivo de todo eso? Restaurar el mundo, o sea, establecer el reino. Nadie yerra en esta pregunta, pero por años yo erraba en la otra razón por la que vino a la tierra. Porque si tú solo la ves así, ¿por qué Jesús, o pregunto rápido, Jesús era el Mesías cuando tenía 1 año de edad? ¿Ya era el Mesías? ¿Su sangre ya era preciosa? Interesante pregunta, ¿no? ¿Ya era preciosa su sangre cuando tenía 3 años de edad? ¿15? Si él hubiera muerto a los 15 años de edad, ¿habría redimido al mundo? Es el Hijo de Dios, el Mesías, nacido de la Virgen, a través de la Virgen María por el Espíritu Santo, es el Hijo de Dios, es la segunda persona de la Trinidad. ¿Por qué no muere a los 29 años de edad? Habría salvado al mundo. ¿Por qué no muere a los 8? ¿Por qué no muere cuando empezó su ministerio? Aquella vez que lo querían apedrear, ¿se acuerdan? Tomaron piedras, dice la Biblia, y pasó por el medio de ellos. ¿Por qué no murió? Dice, porque no ha llegado mi hora. Oh, vamos a... No ha llegado mi hora. Cuando pasa el 3er año, 33 años de edad, dice, mi hora ha llegado, vamos. No vayan, vamos. No vayas, ten compasión de ti. Vete de mí, Satanás. Fíjense, qué determinación, dice la Biblia, puso su rostro como pedernal. ¿A qué va? ¿Por qué tardó ese tiempo? Pues esa es precisamente la otra razón por la que Jesús vino a la tierra. Él vino a ser discípulos como Él, que fueran como Él. Y aquí es donde ustedes que son teólogos necesitamos pensar profundamente esta idea. ¿Por qué vino a hacer esto? Para que llevara la buena noticia de la salvación a todas las naciones. Juan 17, en la oración, el Señor Jesús, ¿se acuerdan ustedes que en Juan dice, cuando está muriendo en la cruz, todo está terminado? ¿Consumado es? Es una obra terminada. En esta oración dice, Padre, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Cuál obra si todavía no muere en la cruz? La del discipulado. Está orando a su Padre, los tuyos, los que tú me diste, ninguno se perdió más que el hijo de perdición. Aquí te los entrego. Te pido que como ellos, como tú y yo somos uno, ellos también sean uno. Le está diciendo a su Padre, misión cumplida. Ahora, ¿qué sigue? La cruz. Pero es interesante la idea, porque si ignorásemos este concepto, entonces yo puedo enfocarme tanto en la cruz de Cristo que nada le puede añadir al sacrificio de Cristo, nada podemos añadir a la salvación que Él ganó a través de su muerte en la cruz. Pero la pregunta para todos es, ¿qué pasa con la redención de Cristo de la cruz sin discípulos que anuncien ese mensaje? ¿Qué hubiera pasado con la redención de Jesús en la cruz y que nadie nos hubiéramos enterado? Sería una iglesia así. Gracias, hermano. Ya me animaste, sí. Seríamos una iglesia así. Exactamente. Usted terminaría como esa conde, ¿no? Entonces, mire, dejó su vida en 12 hombres como él para que se multiplicaran entre todas las naciones haciendo discípulos que hacen más discípulos. ¿Cuál es el propósito de esto? El mismo. Pero esto es interesante porque cuando Jesús viene a la tierra, entonces no tiene solo un propósito, tiene 2. Uno, morir en la cruz para nuestra salvación, y el segundo es dejar listos 12 hombres en esta tierra que van a tomar su mensaje y lo van a dispersar en las naciones. No pueden añadir a la salvación ellos, no son redentores, pero son los que llevan el mensaje de la cruz. Entonces la pregunta aquí, francamente, es ineludible.
¿Qué tan ligadas están estas dos cosas? ¿En qué consiste el plan maestro? Entonces, dos componentes esenciales. La obra de redención, que nosotros no podemos añadir nada a esta, es completa y solo el mérito de Cristo. Pero ¿por qué le dedicó 3 años a preparar personas? Porque esa gente tenía que anunciar, proclamar el mensaje de lo que Él hizo en la cruz. Cuando lo piensas, algunas personas que he platicado este tema hasta se asustan porque le da una preeminencia al discipulado que está a la par de la muerte de Cristo en la cruz. Nunca me voy a atrever a decir que algo le añade a la muerte de Cristo en la cruz. Nada, es suficiente su muerte para salvar a cualquier persona. Pero te voy a mostrar un pasaje que nos dice de hecho lo cercano que están estos dos conceptos. En la mañana en la iglesia del Pastor Ramón tuvimos oportunidad de estudiar esto un poquito. Quizás más fácil que muevas. Ahí está. Romanos 10:13, pasaje de misiones, gracias por excelencia. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces el objetivo aquí que vemos es que sean salvos. Ahí está la primera cosa. ¿Cómo pues invocarán? Porque hay que invocar para ser salvo. Ahí está la segunda cosa. ¿Cómo invocarán aquel en el cual no han creído? Usted se lo sabe, ¿verdad, hermano? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Ahí está la cuarta cosa. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Ahí tenemos otro elemento. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces ahí está otro elemento. Ya completo está la gloria de Dios y ves 7 pasos que tienen que suceder para que Dios termine siendo glorificado. Aquí yo te pongo 6 de estos pasos. Son los mismos que tienes aquí. Pablo lo liga tan íntimamente que nos dice, aquí tú en el número 7 tendrías que poner la gloria de Dios. El objetivo de toda la historia es que Dios se lleve la gloria. ¿Ven? Él es el centro de la historia. ¿Cómo es posible eso? Cuando las personas son salvas. Pero nadie puede ser salvo si primero, ¿me van siguiendo? No invocan. Si no invocan, no pueden ser salvos. Pero la Biblia dice que si alguien invoca el nombre del Señor, ¿cómo responde Dios? Lo salva, lo salva. Entonces Dios nunca falla aquí. Pero esto, ellos lo tienen que hacer, que es arrojarse en la confianza completa de que Jesucristo me puede salvar. Renuncio a la Virgen, renuncio a Alá, renuncio a la Santa Muerte, renuncio a la Pachamama y me entrego y le pido a Dios que me salve a través de su nombre Jesucristo. Eso es invocar. Pero para Pablo, no es posible invocar si primero no has creído. Si yo te digo entonces que vino un hombre llamado Jesús de Nazaret que vivió en Jerusalén y caminó sobre el agua y se levantó de los muertos, tú tienes que decidir si crees eso. Pero creer eso puede ser que no te alcanza para invocar el nombre del Señor en confianza. ¿Estamos de acuerdo? Puede ser que solo sabes que está aquí porque has creído, pero para Pablo, tú no puedes creer si primero no has oído. Y la secuencia es muy lógica. Jamás vas a oír si no hay quien te predique. Y no puede haber gente predicando si no fueron enviados. Esa es la secuencia bíblica para que Dios se lleve la gloria a través de la salvación en Cristo Jesús. No hay otra secuencia. Fascinante en tu Biblia cómo funciona esto. Y quisiera animarte a que considerar lo siguiente. Esto en color naranja aquí lo hace Dios en equipo con su iglesia. Aquí estamos esta semana para celebrar y hacer estrategias cómo enviar más gente. Mi hermano está platicando de Uruguay, ¿verdad? Uruguay, entiendo que es uno de los países menos evangelizados en América Latina, con una cantidad de musulmanes interesante. Algo debe pasar. Bueno, ¿qué estamos planeando? Enviar. Esa es la intención. Es una combinación entre Dios y la iglesia. Esto que está aquí en color morado, lo hago yo. ¿Sí? Yo predico. Esto verde, solo lo puede hacer el oyente. ¿Le suena, verdad? Que oiga, decide creer e invoque el nombre del Señor. ¿Y quién salva? Solo Dios, no hay otro. Dios empieza la obra y Dios termina la obra. Lo único que me corresponde hacer a mí es cuando soy iglesia, suelto a la gente que Dios llama para que predique. Eso es todo. ¿Por qué estamos aquí? Hermanos, porque nuestra América Latina, esto es fascinante platicarlo con ustedes, es fascinante. ¿Toda América Latina es salva? Obvio que no, no son salvos.
¿Cuántos en América Latina son salvos porque han invocado? No sé el porcentaje en sus países. En mi país estamos en 7-8% de evangélicos a nivel nacional. Ellos ven con sus números. 10. 10 en Colombia. 16. En España debe ser 09. 0,9. Exacto, en España. 07. Brasil, 16%. 6. 17%. 16%, gracias. Y creo que esos países son great, o sea, gente que se considera salvos. Pero mire, de esas personas, algunos creen en Jesucristo. Mis amigos católicos romanos, mormones y testigos de Jehová, creen en Jesucristo. Pero no lo invocan para salvación, porque ellos creen que la salvación es por obras. Pero creen en Jesucristo. No sé si me explico. Pero lo interesante, ahí están ellos. Pero hay personas en Ciudad de México que todavía no oyen la noticia. Ahora, como estamos en este lugar tan especial, usted se sabe el número de 3,000 millones de personas calculadas, me faltó un cero, ¿verdad? Que ahora se consideran no alcanzados porque nunca han oído. No han tenido ni la oportunidad de rechazar a Cristo, porque jamás han oído de Él. Por eso estamos aquí, ¿no? Esta semana, ¿cierto? Por los que no han oído. Entonces es un concepto interesante para que usted y yo lo pensemos. Pero ¿de dónde depende todo? De que haya quien predique. Pero estos no pueden predicar si no son enviados. ¿Quién hace eso conjunto? Dios con su iglesia. Y la orden ya está, ¿sí o no? Mateo 28 y ya se discípulos de todas las naciones. Bien. O sea, la secuencia es muy clara y este pasaje me indica que está directamente ligada para la salvación de una persona que haya un predicador. Base bíblica. Cornelio tiene una visión, un ángel que se le presenta, ¿cierto? Un ángel llega y se le presenta. Oh, varón, sabemos que hacen limosnas. Dios ha tenido misericordia de ti. ¿Qué le manda a hacer el ángel? Buscar a Pedro, busque. ¿Le predica el evangelio el ángel? No. No, lo manda con Pedro. Esta idea extraña del Señor de que Él puede ir y predicar eso, pero no, es mi iglesia la que lo hace. Son mis discípulos los que lo van. A ellos les di la orden. Y aquí está Alejandro divirtiéndose con muchos eventos. O preocupado en sus problemas, preocupado en el color de la pared, en la cortina. Es como, bueno, Dios ya me perdonó, entonces usted me tiene que perdonar. Voy a borrar esto acá. Entonces, cuando pensamos en estos términos, pues se pone de repente interesante toda la forma en que pensamos en las misiones, toda la manera en cómo nosotros, a la hora de pensar en este plan maestro, entonces podemos pensarlo de esta manera. El plan de redención está íntimamente ligado a que haya discípulos que sean enviados a predicar a las naciones para que otros oigan. No estoy diciendo que ellos son corredentores, el único que sabe es Jesucristo. Pero si nadie lo anuncia, ¿cómo van a oír? Y si no oyen, ¿cómo van a creer? Y si no creen, ¿cómo van a invocar? Y si no invocan, no son salvos. Y si no son salvos, Dios no se lleva la gloria. Entonces está íntimamente ligado. He tenido pláticas bien interesantes con teólogos que examinamos esta idea, ¿no? Oye, ¿tanto así Dios le confió a la iglesia? ¿Qué opina usted? Pablo dice, pues, no sé quién soy yo, pero se me ha confiado el evangelio. Dios poderoso en una combinación con hombres y mujeres falibles, mortales, limitados. Pues dice Dios que así se lleva a Dios más gloria, ¿verdad? Conocen este pasaje de memoria, pero quería llamar solo su atención a este hecho que te comentaba. En algún momento, no sé cuándo, nosotros separamos este concepto de este concepto. ¿Por qué? ¿Qué nos pasó a nosotros que lo separamos? Porque te estoy confesando con pena que nuestra iglesia no hacía discípulos, hacía creyentes. Y buenos creyentes, o sea, les enseñábamos a creer en Jesucristo, invocaban y eran salvos, pero allí se quedaban en nuestra iglesia, pues casi por los siglos de los siglos. Amén. Esa es la idea. No formábamos eso, entonces, como no formábamos discípulos, usted ayúdeme a pensar, ustedes son expertos en esto. Si no son discípulos, y yo les mencionaba las naciones, ¿qué crees que me dicen? Pastor, me duele la uña, no puedo pensar en las naciones ahora. Usted tiene que orar por mí porque este dedo me duele. Toda su vida centrada
En ellos mismos. En mí mismo, yo. Padecíamos mucho. Esta es la idea. El discipulado y la misión de Dios a las naciones siempre han estado ligadas. En un sentido son una y la misma cosa. Nos gusta ver las misiones así. Las misiones es ir y hacer discípulos a otra cultura. Esa es su misión transcultural. Pero cuando atraviesas la calle, de todas maneras tienes que ir a hacer discípulos. Es la misma misión. ¿Sí? Así la manejamos. No son conceptos nuevos para ustedes. Entonces, ¿qué les parece? Les propongo, hermano Edgar, un receso pequeñito después de estas preguntas, y ustedes me indican si regresamos o no regresamos, o aprovechamos la piscina, o qué hacemos. Vamos hasta las 6. ¿Hasta las 6? Usted es el dueño del sitio. ¿Ah, sí? Ok. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer a 3 grupos. Si les parece bien, aquí tenemos ya uno. Si están de acuerdo, estuvieran de acuerdo con mi hermano Eugene, Sí. ¿verdad? Y mi hermanita, ¿cuál es tu nombre, perdón? Lemi. Lemi. Hacia atrás forman otro grupo y ustedes 7 forman otro grupo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Si gustas, hermano, pasamos para que puedan conversar. Vamos a, de forma arbitraria, a asignar a ustedes equipo 1. Dedocrática. Sí, dedocráticamente. Equipo 1, equipo 2, allá atrás, y equipo 3 ustedes. Vamos a platicar de lo siguiente. En base a lo que hemos escuchado, la mesa número 1, esta es la mesa número 1, vamos a conversar sobre estas 2 preguntas. Platiquen, resuélvanlo, enséñennos, y luego, terminando el tiempo, vamos a pedirle a alguien que nos comparta qué fue lo que... La mesa número 1. Somos el 1. Número 1, sí. Después de que compartan, pueden pedir ofrendas si quieren. ¿Está bien? Como ustedes escojan. Estas son las preguntas para la mesa número 1. También las demás mesas pueden ayudar. Pregunta número 1. La misión de Dios, aquí estamos enfatizando esta palabra, ¿depende del discipulado? Depende. Esa es la pregunta que quiero hacer. Quiero que mi pastor me la conteste. La misión de Dios depende del discipulado. ¿O Dios planeó llevar a cabo su misión de redención del mundo solo con la muerte de su Hijo en la cruz? Depende, es la palabra, por eso la puse allí con comillas, para que platiquen en esta mesa. Y aquí está la segunda, que esto de lo más profundo, espero que no haya desacuerdos ni nada. Depende la redención del discipulado. Aquí, nada más para añadirla, para su aplicación. Esa también para nosotros. Para ustedes, en la mesa número 1, estas 2 preguntas. Antes de que las contesten, antes de que conversen, vamos a escuchar las preguntas de los demás. La mesa número 2, acá atrás, nos va a ayudar con estas preguntas. Podemos, pregunta 3 y pregunta 4 es para la mesa número 2. ¿Podemos tener misiones? Y usé las comillas porque es plural. Podemos tener misiones, a lo que venimos aquí, misiones transculturales, etcétera, sin discípulos. Si yo no tengo discípulos, ¿puedo pensar tener misiones? Una pregunta a considerar. Segunda pregunta. ¿Es posible movilizar creyentes, también en comillas, o más específicamente, carnales o niños en Cristo a la misión? Y ahí se van a divertir porque seguro nos van a decir todo lo que puede pasar si enviamos a un niño en Cristo con un doctorado en lo que quieras, pero es un niño en Cristo y lo enviamos a otra cultura a aprender un idioma. Esas son las preguntas para la mesa número 2. La mesa número 3 nos va a ayudar con otras preguntas parecidas, pero tienen una naturaleza diferente. Esta es muy sencilla y muy profunda, la pregunta número 5. ¿En qué consiste en sí la misión de Dios? ¿En qué consiste en sí? Si la reduces a lo más básico, en sí, lo más fundamental, ¿en qué consiste? Ir y plantar iglesias como la mía, que tengan 6 eventos a la semana y le pongan falda a las personas que traen pantalón. Ya no lo hacemos, hermano, pero eso sí. ¿En qué consiste la misión de Dios? ¿Es una respuesta fácil o no? Y la última pregunta. Esta es buena para el equipo 3. ¿Tenemos en nuestras iglesias formas efectivas de reproducir discípulos? Ya te platiqué mi situación. Por muchos años no éramos efectivos en reproducir discípulos. La pregunta es más general. Y pues sí, no, de qué manera, etc. Entonces, considérenlas. Y vamos a tomar un tiempecito para conversar ahí en nuestras mesas. Si les parecen 5 minutos, 4 minutos,
Les animo a que mantengan sus comentarios al grano, breves, para que todos puedan participar. Adelante, hermanos.